vista educativo para adoptar y sacarle provecho a la inteligencia artificial? Bueno, muy buenas tardes. A ver, estamos a las puertas evidentísimamente de un cambio relevante en la manera como relacionarnos educativamente con nuestros alumnos. Sin lugar a dudas, la pandemia dejó cambios profundos en lo que supone las estrategias de enseñanza y aprendizaje. El tiempo que pasamos en nuestros hogares enseñando, aprendiendo, pues nos permitió entender que no es necesario realmente asistir a un aula de clases, que no es necesario tener enfrente a un profesor, e inclusive que venía dándose un proceso de cambio muy importante en la manera como nuestros alumnos se relacionan con el contenido educativo. Hace aproximadamente 1 año y medio hicimos una investigación entre investigadores de la República Dominicana e investigadores venezolanos, un poquito para tratar de entender cómo se relacionan los alumnos en este nuevo mundo con los contenidos. Encontramos varias aristas. La primera es la no linealidad. Si algo permitió la pandemia definitivamente fue conseguir contenido educativo de todo tipo, en cualquier momento, fuera de línea, sin la necesidad de estar en el momento en que el profesor estaba frente. Pero también encontramos, después de entrevistar casi 200 muchachos, que los aspectos más relevantes, por supuesto, están relacionados a la multitarea. La mayor parte de nuestros alumnos definitivamente mientras escuchan una clase están en capacidad de hacer cualquier cantidad de cosas. Por cierto, eso no afecta el poder atencional, pero sí las evaluaciones. Hay estudios muy serios al respecto. También, por supuesto, están los temas multiplataformas, están en capacidad de estar enfrente de su profesor, de tener enfrente un teléfono, de hablar con la novia, de relacionarse en múltiples plataformas. Y después, por supuesto, están los temas que tienen que ver con el poder atencional. Hay unos investigadores, se llaman Michael y Posner y Peterson, quise decir, ellos de una otra manera definen que hay 3 redes de poder atencional. Un poder atencional que es general, es como el que eventualmente uno puede estar cuando está en la calle manejando, uno maneja, escucha la radio, habla con la persona que está al lado. Una atención ya más focalizada, que es cuando uno ve un objeto, o una atención ejecutiva, que es la que definitivamente concentra el 100% de la atención y quita todo lo que viene alrededor de este tema. Y esa es la que de una otra manera los docentes tenemos que tratar de buscar. ¿Qué es lo que pasa con todos los medios digitales? Y la inteligencia artificial es solo uno, por eso es que me quise referir primero de manera genérica, que de una u otra manera permite que el estudiante obtenga la información, pero que no necesariamente tenga el 100% del poder atencional. Esto es como las comunidades Amish, uno no puede parar la tecnología, uno no puede parar el río con la mano. Definitivamente hay que permitirla dentro del aula de clase, definitivamente hay que permitir que efectivamente la inteligencia artificial sea parte del proceso de formación de nuestros muchachos. Pero también hay que entender que no se puede sustituir, hay que sustituir las estrategias de enseñanza-aprendizaje. La manera como, por ejemplo, se le enviaba un trabajo a un muchacho para que desarrollara, eso ya no existe. Ya no existe, hay que entender que definitivamente lo más seguro, el 99% es que esencialmente no lo haya hecho él. Pero sí es importante verdaderamente integrarlo de una manera diferente, incluso integrarlo desde el punto de vista evaluativo, para resumir todo lo que de otra manera se le puede sacar. Fíjate, lo que tú planteas, hay 2 conceptos que me gustaría que lo pudiéramos conversar aquí. Uno es la brecha generacional y otro es la brecha digital. Y cuando hablo de esto, me pongo del lugar de padre, ¿verdad? Que tú ves al hijo tuyo haciendo 1000 cosas al mismo tiempo y lo primero que tú vas a decir es: mira, no te estás concentrando en ninguno, porque esa fue la formación que nos dieron a muchos de nosotros. Y lo segundo que pienso es en la labor del profesor que tenemos actualmente. Yo creo que la función, y de eso me gustaría conversarlo contigo, es la función del docente en este momento ya tiene que cambiar. Ya los muchachos tienen más acceso a más información que la que tiene el mismo profesor. Por lo tanto, el profesor debería ser más un facilitador de dónde conseguir la información, cómo sacarle provecho a las nuevas tecnologías, porque estos muchachos están cada vez más avanzados, ¿no?
Sin lugar a dudas hay una diferencia importantísima en brecha digital entre profesores y alumnos. O sea, estamos hablando de que muchas veces intentamos todavía usar la pizarra cuando ese tipo de cosas ya ni siquiera existe. Y uno va al Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, los profesores en metaverso intervienen, o sea, que ahí definitivamente también un tema que tiene que ver incluso con los términos de la economía de escala de los centros educativos. Ahora, otro tema que quizás es relevante, pero sobre lo que tú estás mencionando, es el tema de los riesgos y los peligros que supone ese tema de la inteligencia artificial, no solamente en el proceso educativo, sino sobre los muchachos. Yo les invito a que de una u otra manera ustedes le pregunten a ChatGPT, yo lo hice, cuáles son los riesgos que tienen sobre el sistema educativo. Y son inmensos, hay temas de sesgo, de discriminaciones, hay temas que tienen que ver con desarrollo cognitivo, hay asuntos que tienen que ver con pérdidas de privacidad. O sea, no todo es color de rosa detrás de la inteligencia artificial. Yo no quiero echar a perder esta fiesta, esto es un evento tecnológico. Lo que quiero es sencillamente dejar sembrado la inquietud de que definitivamente para el tema de la inteligencia artificial también hay que prepararse. Y eso solamente se hace, y lo viene diciendo la UNESCO, y lo ha venido diciendo cantidad de organismos supranacionales, a través de eso que se llama la educomunicación, o la educación mediática, o la alfabetización mediática, cualquiera que sea el término, porque definitivamente detrás, y creo que se habló de eso un poco en el foro pasado, detrás de toda esta cantidad de beneficios también hay una cantidad de riesgos para nuestros muchachos, para esos muchachos que están en el aula, que sencillamente están interactuando con un contenido sin preparación y sin entender que hay una cantidad de riesgo importantísimo para su proceso de formación y como ser humano. Pero ¿cómo se puede atajar a eso? Porque la tendencia es darle un celular, conectarlo a internet, dejarlo solo. Y yo muchas veces lo he conversado en el programa, que hay que sacar, por ejemplo, la computadora del cuarto de los muchachos y ponerla en un lugar fuera donde esté en el paso de la persona. Yo te voy a decir cómo se hace con educación mediática. O sea, definitivamente cuando nosotros hablamos de educación mediática, hablamos de educación no solo de nuestros muchachos, sino de los padres, de los docentes. Efectivamente, hay normas que son normas de convivencia digital, que tienen que ver, por ejemplo, con estos controles parentales a los que tú haces en este momento referencia, o que tienen que ver definitivamente con la manera como se interrelaciona, los temas de ningufoneo, qué sé yo. Aquí hay dos temas que tenemos que separar. Uno es la educación con los medios, es decir, la apropiación de los medios en el proceso educativo, que ese fue el tema que fue por allí donde comenzaste, es decir, el uso de la inteligencia artificial, del metaverso, de toda esta tecnología para podérselas incorporar al aula, pero la otra es la educación para los medios, porque resulta que hay cualquier cantidad de riesgos dentro del uso inadecuado de los medios y de las redes sociales, sobre todo. O sea, el sexting, el bullying, la homofobia, los temas que se consiguen en el internet oscuro, las adicciones digitales, las adicciones de todo tipo, o sea, los ningufoneos, las cortesías digitales. O sea, esto es realmente grande. ¿Y cómo se sale de esto? Es lo que tú acabas de preguntar. Pues básicamente con la educación mediática. Y déjeme decirle una cosa, así como se enseña castellano y matemáticas en los colegios, la pensa de estudios venezolana tiene que cambiar, tiene que incorporar la educación mediática transversalmente dentro del sistema educativo. Es relevante, es importante, es necesario hacerlo. O sea, ¿Cuál es la situación actual de Venezuela en este momento con lo que es regulación, leyes, ese tipo de actividades? Agradecido por la pregunta, por la oportunidad de compartir este espacio. Como buen abogado no te daré una respuesta tajante ni directa, es un comentario general, pero prometo ir al punto que estás tocando. Y el comentario lo hago precisamente porque es necesario entender, comprender desde qué perspectiva del derecho estamos planteando esta pregunta. Y lo digo porque cuando estaba preparando lo que podía ser esta charla, precisamente me surgía la contradicción en un foro de liderazgo de carácter disruptivo, precisamente hablando de nuevos paradigmas, viniera el derecho a poner marcos, poner límites y de alguna manera entorpecer lo que es el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, si uno parte de esa visión restrictiva, de esa visión legalista, de esa visión del derecho esencialmente estatal, jerárquico, entonces uno lo que entiende es que ese tipo de legislación termina siendo una respuesta racional a lo que es el miedo, a lo que es la incertidumbre de las personas ante el surgimiento de nuevas tecnologías. Y entonces ahí uno empieza a analizar, un poco trayendo la historia de lo que ha sido el desarrollo de estas tecnologías, incluso tecnologías pasadas, como muchas de las respuestas que tiene que dar el derecho
ya están planteadas cuando surgió la máquina de vapor, cuando surgió el vehículo automotor, cuando surgió el internet. Entonces, esta visión restrictiva yo creo que no es precisamente la que va a ser útil o pertinente en este foro. En cambio, ¿cuál es la otra visión del derecho, que es la que yo comparto y de alguna manera creo que puede dar soluciones a este caso? Bueno, la solución del derecho entendido como una institución social evolutiva. El derecho se va gestando no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, producto del ensayo y error. Entonces, en la medida de que uno comprende que el derecho no es solamente restricción, sanción, persecución, sino el derecho es solución. El derecho lo que busca es plantear soluciones a los retos que van a seguir surgiendo a raíz del surgimiento de esta tecnología disruptiva. Entonces, ya para entrarle al fondo de la pregunta, si nos vamos a lo que es el marco legal en Venezuela, por ejemplo, en tema de inteligencia artificial, podemos hablar de algunas aproximaciones, algunas discusiones que se están haciendo a nivel de la Asamblea Nacional. Yo creo que es muy valioso que se hagan esas discusiones desde la perspectiva nuestra, nuestro propio conocimiento, nuestros propios intereses, pero si esa visión de legislación restrictiva no la hay, y quizás sea lo mejor que no la haya. Ahora, si nos vamos a una comprensión evolutiva del derecho, lo cierto es que muchos de los problemas que ya están planteando la inteligencia artificial, de alguna manera pueden resolverse por analogía, pueden resolverse aplicando otras instituciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con privacidad, todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Entonces, ese desarrollo que pareciera que es tangencial o que no es directamente de inteligencia artificial, está allí y yo creo que vale la pena discutir un poco. Ahora fíjate, te traigo como ejemplo la actividad que hace el supercomputador Watson de IBM, por ejemplo, que está apoyando a los médicos oncólogos a conseguir soluciones en todas partes del mundo. Cada vez que sale un paper de un doctor con una solución en el tema oncológico, definitivamente Watson lo lee, lo analiza con toda su inteligencia artificial y es capaz de emitir una recomendación al doctor que a final de cuentas es el que va a tomar la decisión. En el caso del derecho, ¿qué pasaría si toda esa cantidad de expedientes que existen actualmente en los archivos del Tribunal Supremo en Venezuela y en otras partes del mundo, por ejemplo en China, Alemania, que tienen esos grandes estudios, se analizara todo eso y un juez al momento de tomar la decisión pone los casos y la inteligencia artificial le dice estas son las posibles soluciones, ¿dónde estaríamos? ¿Se facilitaría el trabajo? ¿Qué pasaría con los abogados? ¿Qué pasaría con los jueces? Llegaría un momento en que los jueces que no van a estar leyendo mucho, solo entran en la inteligencia artificial. O tú mismo como abogado, tú lo que buscas es, tengo estos casos, se parecen mucho y esta es la forma de enfrentar este caso, ¿no? Me pasaba cuando daba clases de Derecho Intelectual y Tecnológico que una de las primeras aproximaciones de los abogados a esto es voy a perder mi trabajo. Cuando realmente el verdadero jurista, el que pueda aportar algo a la ciencia, es el que va a tener un trabajo que hacer precisamente al surgimiento de esta tecnología disruptiva. Entonces, ya daba la clave cuando hacía la pregunta, incluso surgió en el panel anterior, sobre la necesidad de que haya una presencia humana que dote de responsabilidad en la toma de decisiones. Al final, la inteligencia artificial no viene a ser más que otra herramienta al servicio de la justicia, al servicio del bien común, al servicio de la igualdad, y como herramienta humana puede ser utilizada para fines benéficos o puede ser utilizada en contra de la propia humanidad. Entonces, cuando tú dices, bueno, un juez va a tener acceso a todos los expedientes judiciales, a todos los precedentes y va a poder tomar una decisión, probablemente sea así, va a ser una mejor decisión, va a tener más información, pero la decisión es suya. Hasta ahora, lo que no está planteado es que la inteligencia artificial sustituya a los seres humanos. Quizás en el foro del año que viene estemos hablando de eso. Afortunadamente, a día de hoy todavía la presencia humana es necesaria y yo creo que tiene ahí un componente de ética fundamental, de responsabilidad de quien toma la decisión sobre la base de información, de mayor información que le permite tomar mejores decisiones. Claro, tú dejaste algo en el camino allí con respecto a Venezuela, ¿no? Mencionaste ya algunas tendencias. ¿Qué se está haciendo en este caso con respecto a inteligencia artificial, con el trabajo con los jueces, con los trabajos con los tribunales, que sabemos que hay tanto atraso en muchas de las decisiones? Bueno, lo cierto es que, como decirlo, una visión de marco jurídico en la inteligencia artificial
restrictivos no existen. Esa sería la primera conclusión. Ahora, tú puedes adoptar el principio general del derecho para el abordaje de estos temas. Claro. Por lo menos a nivel internacional, podemos hablar un poco de las tendencias que se están observando. Yo puedo identificar básicamente tres grandes tendencias a nivel mundial. Una es esa de carácter esencialmente restrictivo, donde el Estado, producto de una noción de control absoluto de la actividad humana, pretende controlar la inteligencia artificial y de alguna manera monopolizar su uso. Eso es más propio de regímenes autoritarios. Luego podemos ver una tendencia ecléctica, moderada, que es la que está imperando, por ejemplo, en el caso de Europa, donde se plantea un marco de regulación general de la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo está discutiendo actualmente esa legislación y lo que busca establecer una serie de principios rectores que no limiten demasiado el desarrollo de la tecnología. Una de las cosas importantes que está haciendo Europa es la categorización del riesgo que suponen los distintos expresiones de inteligencia artificial, porque entendemos que dentro de ese universo de posibilidades hay inteligencias artificiales de destino lúdico, de entretenimiento, de carácter educativo, pero hay otras, por ejemplo, utilizadas en seguridad, que pueden establecer sesgos discriminatorios, pueden ser violatorias de los derechos humanos, y por lo menos la tendencia europea es a categorizar eso. Otras tendencias en regulación en materia que se está viendo en las discusiones de Europa es la necesidad de informar al público, de que tenga un conocimiento de cuándo está ante una inteligencia artificial, cuándo la respuesta que recibe es generada por computadora o cuándo hay una intervención humana. Entonces es un tema de transparencia lo que está allí. Y la otra tendencia, quizás más norteamericana, sobre lo que es el tema de la autorregulación de la inteligencia artificial, va en el camino precisamente de entablar acuerdos, entablar convenios con los actores claves del sector tecnológico, precisamente para que los desarrollos de inteligencia artificial cumplan con una serie de estándares éticos, cumplan con una serie de criterios de responsabilidad social y de alguna manera minimizar los riesgos. Entonces, vemos cómo se van configurando diferentes tendencias y que tienen un impacto significativo en el tipo de desarrollo de estas tecnologías en el mundo.